Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 5 de enero del año 2017. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a comentar, a leer y comentar este Evangelio. Primero, la lectura. Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Jesús resolvió partir hacia Galilea. Encontró a Felipe y le dijo: «Sígueme». Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe encontró a Natanael y le dijo: «Hemos hallado a aquel de quien se habla en la ley de Moisés y en los profetas. Es Jesús, el hijo de José de Nazaret». Natanael le preguntó: «¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret?». «Ven y verás», le dijo Felipe. Al ver llegar a Natanael, Jesús dijo: «Este es un verdadero israelita, un hombre sin doblez». «¿De dónde me conoces?», le preguntó Natanael. Jesús le respondió: «Yo te vi antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera». Natanael le respondió: «Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel». Jesús continuó: «Porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Verás cosas más grandes todavía». Y agregó: «Les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre». Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, acá vemos al Señor que va ahora camino a Galilea y se van sumando los discípulos que lo van a seguir a nuestro Señor, los que finalmente serían los apóstoles. En este caso, a Felipe de Betsaida, en la misma ciudad donde habitaban los hermanos Pedro y Andrés. «Sígueme», le dijo Jesús. Y Felipe lo siguió. Fíjese qué simple, ¿no? El sígueme de Jesús y a continuación aquel que es convocado inmediatamente lo sigue. Ya tenemos varios, fíjese el caso de Andrés y el otro que cita ahí el Evangelio. Este mismo pasaje del Evangelio lo siguieron Pedro, que recibe el testimonio de Andrés. Uno diría, bueno, claro, el testimonio que finalmente llamaremos el testimonio apostólico, porque en definitiva pareciera ser que Jesús es presentado por aquellos que lo reconocen, que le creen. Lo creen como el Mesías, como el Cristo de Dios, y en tal sentido lo anuncian a aquellos que son conocidos de ellos. Aquí, por ejemplo, fíjese Felipe. Felipe encuentra a Natanael. ¿Y qué le dice? «Hemos encontrado al Mesías, aquel de quien hablan la ley y los profetas». ¿Quién es? Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y acá estaba el prejuicio que se tenía respecto de Nazaret, por supuesto, ¿no? Nazaret era un pueblo, podríamos decir, de humilde condición económica. No tenía mucho prestigio, digamos, ¿no? Tampoco tenía prestigio en el sentido de que de tal lugar pudiesen salir hombres muy ilustrados, muy destacados. Vamos a ver lo mismo, por ejemplo, en el diálogo que va a tener en capítulos posteriores, lo podremos leer en este mismo Evangelio de San Juan. Por ejemplo, Nicodemo con otros fariseos importantes, como lo era Nicodemo también. Le dice lo mismo: ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Pareciera ser que el criterio era de que de Nazaret no puede surgir ni un profeta, ni alguien que fuera importante. Sin embargo, fíjese, de Nazaret estaba siendo criado en Nazaret nuestro Señor. Nació en Belén de Judá, sí, de acuerdo, pero cuando retornó José con María y el niño de Egipto, fueron a habitar en la ciudad de Nazaret.
Bueno, y el criterio era ese. Y sin embargo el Mesías de Dios. Pero acá el punto sería este. Fíjese, un poco la clave la está dando, por ejemplo, el caso de Natanael. Todos estamos en pecado cuando el Señor viene a nosotros. Y en ese sentido podemos decir una cosa, que nosotros no lo buscamos y lo encontramos al Mesías, sino que el Mesías vino a nosotros, que el Señor vino a nosotros que estábamos en sombra de muerte, que estábamos en pecado. Y para eso vino el Señor, precisamente para sacarnos de ese lugar de muerte, para sacarnos de esa condición que habíamos heredado, por supuesto, de la transgresión del primer hombre, pero que en nosotros era una genética, una herencia, que se daba inexorablemente, como se había dado en Andrés, en Pedro, en Felipe, y en este caso en Natanael. Fíjese la frase de Natanael, ¿no? Puede salir algo bueno de Nazaret, y sin embargo la respuesta de Jesús: he aquí un verdadero israelita, un varón sin doblez. ¿Se merecía tal elogio Natanael de parte del Señor? Evidentemente no por lo que pronunció lo que dijo Natanael, sino porque en algo, o por lo menos algo en él, vio Jesús, algo que no podían ver otros. Y vio lo mismo que ven todos, lo mismo que vio en Andrés, que vio en Pedro y que vio en todos aquellos a los cuales convocó. Muchos de los cuales sí lo siguieron inmediatamente. El caso, por ejemplo, también de Mateo, recordemos. Le dijo, sígueme, y simplemente dejó todo lo que estaba haciendo Mateo, que era un publicano, un recaudador de impuestos, y lo siguió a Jesús. Aquí Felipe lo sigue inmediatamente también. Algo ve en ellos Jesús. ¿Qué le dijo a Natanael? ¿No? Te vi debajo de la higuera. Y sí, realmente, ve a todos en la condición en que estamos, precisamente en sombra de muerte. Natanael inmediatamente reconoce las palabras de Jesús. Porque te dije, te vi debajo de la higuera, creíste. Mire, creyó Natanael, Porque Jesús advirtió en él algo que ya reconoció en sí propio el mismo Natanael, y que tenemos que reconocer nosotros, hermanos. Tenemos que reconocer que cuando el Señor viene a nosotros, o cuando recibimos el testimonio a propósito de Jesús y de la palabra y el mensaje que Él nos trae, tenemos que inmediatamente reconocernos a nosotros como opositores a esta palabra sabia, a esta palabra santa por parte del Señor. Inclusive como no dignos de la convocatoria que nos hace. Porque a priori no lo somos, estamos en una condición, todos estamos en la misma condición. Los seres humanos estamos alejados de Dios. Y el que viene a buscarnos es Dios. El mismo Señor viene a buscarnos a nosotros. Si Él no hubiese venido a buscarnos, estaríamos perdidos y permaneceríamos en sombra de muerte y caeríamos finalmente en la muerte definitiva. Fíjese, ¿qué le dice? Una palabra más por parte de Jesús a Natanael. Porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿has creído? Pues cosas mucho mayores que esta verán. Y fíjese, acá nos remite Jesús, una figura que, recordémosla en el Antiguo Testamento, además la vemos con alguna frecuencia, sin duda. Cosas mayores que esas veréis. Y veréis al Hijo del Hombre, a Jesús, el Hijo del Hombre, y ángeles subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre, asistiendo al Hijo del Hombre, finalmente asistiendo a todos aquellos que lo siguen a Jesús, porque tal es la asistencia angélica que recibe la Iglesia de Dios, el cuerpo de Cristo. Decíamos, recordemos figuras del Antiguo Testamento. Sí, cuando Jacob, por ejemplo, huía de su hermano Esaú, vio la escala en Betel que subía al cielo y ángeles que subían y bajaban. La asistencia de Dios que estaba sobre Jacob, que iba a estar y a permanecer en Jacob.
como está y permanece en cada uno de aquellos que siguen aquel enviado por Dios, aquel que viene a buscarnos, aquel que nos encuentra, aquel que descubre nuestra condición porque nos ve verdaderamente, nos ve por dentro, y es el único que sabe lo que tiene que hacer con nosotros, para trasladarnos de la muerte a la vida, para sacarnos de esa muerte inevitable que padecemos y llevarnos a esta condición nueva, a esta condición de vida plena y finalmente de vida eterna. Bueno, todos ellos han creído, claro, sin duda. Natanael también es mencionado en el grupo de los 12 como Bartolomé. Recordemos, eran todos de Galilea. Ahí tenemos, por ejemplo, en el grupo de los 12 ya vamos viendo a Andrés, vamos viendo a Pedro, vamos viendo a Felipe. Aquí por lo menos lo que va citando el Evangelio de San Juan. También estaban Juan y Santiago, por supuesto, a los cuales el Señor convocó y lo siguieron inmediatamente. Ahora vemos a este Natanael o Bartolomé. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, a mí me sorprende cómo el Señor fue formando la comunidad de los apóstoles. Primero, Juan el Bautista lo ve y les dice, este es el Cordero. Lo sigue Felipe. Felipe llama a su hermano. Después llaman a Natanael. O sea, quien encuentra a Jesús es tan fuerte ese encuentro que quiere compartirlo con el otro. Y le dice al otro, hemos encontrado al Mesías. Y es así como se va formando esa comunidad de apóstoles, de discípulos primero del Señor. Y efectivamente, sí, primero discípulos, después apóstoles, después enviados. Una vez que el Señor los forma, entonces los envía. Son apóstoles, todos estos fueron apóstoles. Y efectivamente, la iglesia de Cristo es una comunidad. La iglesia de suyo es una comunidad, porque todos tienen un objetivo común, de acuerdo a la común fe que todos experimentan. ¿Y el objetivo que tienen cuál es? La salvación, la vida. Eso que les trae justamente el único que la puede traer, que es el Señor. Somos miembros de esa comunidad todos, aquellos que confesamos la misma fe de los apóstoles. En definitiva, la fe de Jesucristo, la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial. Te damos gracias en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Señor, pedimos tu bendición. Pedimos tu espíritu de amor, tu espíritu de fe, tu espíritu que nos hace creer y seguir al autor y consumador de nuestra fe, a nuestro Señor Jesucristo, aquel que nos convoca y nos traslada de la muerte a la plenitud de la vida. Lo creemos y lo sabemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Amén.